Este año que está ya acabando, al que le quedan ya 3 semanas, eh, en América, las Américas, es decir, toda América, ha vivido como una docena de elecciones. Si unimos todo, si unimos elecciones presidenciales y parlamentarias, en algunos casos locales, y si incluimos también a las elecciones norteamericanas, las elecciones de midterm del pasado 4 de noviembre. Bueno, todas estas elecciones se celebran, sobre todo en Sudamérica, en medio de un contexto económico, decía Tomás, ahora global distinto al de la década precedente, al de la década dorada, un contexto seguramente menos optimista. Estas elecciones han visto que se han confirmado algunas tendencias, pero han surgido algunos datos nuevos, algunos datos interesantes. Lo que vamos a tratar aquí ahora es de valorar este año electoral. Vamos a tratar de distinguir entre las particularidades, los puntos que hay en común, lo que es común a estas elecciones, lo que es diferente en algunas de las más importantes. Vamos a intentar también, creo que es interesante, sacar algunas conclusiones y tratar de proyectar algunas tendencias en cuanto a cómo va a ser 2015, en cuanto a qué es lo que le trae este futuro inmediato a Latinoamérica, qué rumbos va a tomar, qué es lo que está saliendo más en primer plano. Si tenemos tiempo, al final quizá también deberíamos dedicar unos minutos al resultado de las elecciones norteamericanas, de las legislativas, en la medida en que puede ser influyente o importante saber cómo es el fin de mandato de Obama con respecto a Latinoamérica. Tienen, yo creo, ustedes la suerte de estar aquí para hablar de esto con gente que sabe. Ya han sido presentadas estas tres personas: Carlos Malamud, Manuel Alcántara, Luis Esteban Manrique. Tienen larguísimos currículum que yo no voy a leer porque solo tenemos hora y pico, hora y media, pero lo importante es que son personas que saben de lo que van a hablar. Y eso es fundamental, se trata de las elecciones en Latinoamérica o de cualquier otro asunto. Así que casi sin más tardar, vamos a entrar en qué pasó, qué ha pasado este año en Latinoamérica. No es tanto qué ha pasado, que más o menos ya lo sabemos, sino qué ha pasado detrás de lo que ha pasado. Adelante, Manuel, si quieres arrancar. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a la Casa de América y muy buenas tardes. Bueno, lo primero que hay que señalar es que ya es un lugar absolutamente común y corriente hablar de elecciones en América Latina que se acumulan en más de ya casi prácticamente desde la tercera ola de la democracia, se acerca ya casi a los 2 centenares, ¿no?, de elecciones, si contamos elecciones separadas, ¿no?, legislativo y ejecutivo, ¿no? O sea que estamos hablando, por consiguiente, de algo que ya es una rutina. Y como muy bien se ha señalado, el año pasado, el año que estamos terminando, se han celebrado, también depende cómo contemos, porque las elecciones chilenas tuvieron una parte en el año actual, ¿no?, la segunda vuelta, ¿no? Y también ha habido unas elecciones regionales y municipales muy importantes precisamente en Perú. Entonces, pero centrándome en las 7 elecciones, digamos, principales que podemos encontrarnos, en las que ha coincidido en todas ellas, salvo en las salvadoreñas, el hecho de ser elecciones presidenciales y elecciones legislativas. En El Salvador solo hubo elecciones presidenciales y, de hecho, este año tenemos las elecciones legislativas, porque el periodo es distinto, ¿no?, de tiempo, ¿no? Son 5 años para el presidente y 3 para los legisladores, para la Asamblea Legislativa. Entonces, en esta gama de elecciones, evidentemente la nota sobre la que voy a volver inmediatamente, pero que doy como titular y que ya bueno, mis colegas, o por lo menos Carlos, le he leído ya cosas en este sentido, es la reelección, ¿no? El tema de la reelección sería la nota, porque tengan ustedes en cuenta que de estas siete elecciones se ha producido prácticamente la reelección en todas, salvo
salvo en los casos de Costa Rica y de Panamá. En las otras 5 ha habido reelección, si no del presidente o de la presidenta, sí del partido que estaba en el poder. O sea que de 7, entonces estamos hablando de 5 es caso de reelección. Aunque ya digo, técnicamente sean solo 3, ¿no? pero ya es una tónica. La siguiente cosa que hay que señalar es que, como no podía ser de otra manera, puesto que se trata de contextos nacionales muy distintos, hay una diferenciación notable en las tasas de participación electoral, ¿no? Hay 2 países que sobresalen por encima de todos, que tienen una tasa de participación electoral que casi diríamos plena y que podemos situarla en los récords de democracias competitivas del mundo, ¿no? Que es el caso de Uruguay y el caso de Bolivia, ¿no? Con porcentajes de participación electoral superiores al 90%, ¿no? Poquito por encima del 90%, pero ya digo, se puede hablar de una participación técnicamente universal. Con 2 países que están situados en un espacio intermedio, como es el caso de Panamá, con una participación del 77%, y de Brasil, del 80%. Hay que recordar que el voto es obligatorio, también eso es un incentivo para la participación electoral, y los otros países con una tasa de participación electoral más baja. Más baja en Costa Rica, porque hay que recordar que finalmente, y sobre todo en la segunda vuelta, no hubo elección, porque aunque formalmente sí la hubo, pero el candidato del partido incumbente, el candidato Araya, dijo que no se presentaba, y entonces claro, eso desincentivó mucho al electorado, pero en cualquier caso en la primera vuelta tampoco hubiera sido extremadamente alta, había sido una participación del prácticamente del 69%, ¿no? Y ya baja en El Salvador al 61%, y todavía más dramáticamente, como es tradicional, en Colombia, donde los valores son inferiores al 50%. Exactamente 40,6 en la primera vuelta y 47,9 en la segunda vuelta. O sea que ya vemos que el fenómeno electoral es muy distinto y solo estamos tomando 7 países, ¿no? La participación electoral yo creo que es un indicador bastante bueno de esto. Segundo indicador que podríamos analizar es el indicador de lo que llamamos la competitividad, ¿no? Es decir, ¿cuál fue el nivel de competitividad que hubo en estas elecciones? ¿Fueron elecciones realmente reñidas o fueron elecciones donde prácticamente no hubo, por decirlo de manera plana, donde no hubo partido? Las elecciones más reñidas, como vienen siéndolo desde hace mucho, fueron las salvadoreñas, ¿no? El Salvador es un país que ya no está de moda, que digamos pasado la crisis de la época de la guerra en los 80 y principios de los 90 nos olvidamos de él, y yo creo que es uno de los países que tiene una política más fascinante de América Latina. Bueno, ahí en este país Sánchez Cerén, el líder del Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que no era el presidente saliente, pero era el líder del partido que estaba en el poder, ganó las elecciones a Quijano por apenas 2 décimas, ¿no? Que en un resultado, ya digo, apretadísimo, que es muy similar al que se había producido 5 años antes, ¿no? Cuando llegó por primera vez al poder el Frente, ¿no? También sabemos que han sido elecciones competitivas, las de Brasil, porque las tenemos muy recientes, pero ya el margen se amplía en este caso ya a casi prácticamente 3 puntos, y en el resto de las elecciones la diferencia ha sido muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo, relativamente, ¿no? Colombia, la diferencia fue de 5 puntos, y a partir de ella se empieza a abrir la diferencia, ¿no? En Uruguay, las elecciones del domingo pasado, el margen se ha ido ya a casi 13 puntos entre el candidato Tabaré y el candidato Lacalle del partido blanco, y en el caso de Colombia, la ventaja de Evo Morales fue abrumadora. En un país que tiene segunda vuelta, como estos que estoy citando, Evo Morales ganó por casi 40 puntos a Samuel Doria. Y en el caso anómalo, ya digo, de Costa Rica, la victoria de Solís sobre Araya fue de más de 50 puntos. Pero ya digo que no... digamos, estadísticamente, aunque eso va a quedar registrado así, pero detrás había una situación de renuncia del candidato del Partido de Liberación Nacional. Y el caso de Panamá, que de todos los que estoy señalando es el único
país de los citados que tiene una elección en una sola vuelta. La mayoría de los países de América Latina tienen doble vuelta, ¿no? Y hay muy poquitos, el gran caso es México, ¿no? Pero Panamá se incorpora a este grupo de poquitos cuya elección se dirime a una sola vuelta. Entonces el ganador es el que tiene más votos en la primera vuelta. Pues bien, el ganador, Juan Carlos Varela, obtuvo 8 puntos sobre Arias, ¿no? O sea que vemos que el grado de competitividad en estas elecciones también ha sido muy distinto, con, yo diría también, 3/3, ¿no? 2 países con una altísima competitividad, 2 países con nula competitividad y unos 3 países que se situarían en medio con lo que podemos denominar una competitividad intermedia. El otro asunto que me parece interesante para seguir viendo este pantallazo tiene que ver con el carácter, diríamos, político, ideológico de los ganadores, ¿no? Esto siempre es un tema siempre debatible y en el que a veces no nos ponemos de acuerdo. Digamos que nosotros usamos cuando digo nosotros, en la Universidad de Salamanca, nuestro equipo de investigación usamos una metodología que es muy simple y es preguntar a los diputados de los distintos países a través de encuestas anónimas, por supuesto, y con todas las garantías de este instrumento demoscópico. Preguntamos que ubiquen a los líderes, los propios diputados, que ubiquen a los líderes en la escala izquierda-derecha, ¿no? Que ya digo, es una cosa que se hace muy frecuentemente, ¿no? Entonces, en esta ubicación, y puesto que hay un proceso de reelección, y quiero decir que no ha habido nadie desconocido que haya llegado a la política en estos últimos 7 años, perdón, en estas últimas 7 elecciones, quizás el más desconocido políticamente hablando sea el caso de Solís en Costa Rica, porque era el político con menos experiencia de los que se presentaban a todas estas elecciones. Se sigue manteniendo el sesgo ligero, digamos, de escoramiento hacia el centro izquierda, hacia la izquierda, ¿no? Yendo por estos países y por el orden, tenemos que en Costa Rica podríamos situar a Solís en el centro izquierda, en El Salvador a Sánchez Cerén muy claramente en la izquierda, a Panamá a Juan Carlos Varela en el centro-derecha, a Colombia a Santos en el centro-derecha, en Brasil a Dilma en el centro-izquierda, en Bolivia a Evo Morales en la izquierda y en Uruguay a Tabaré Vázquez en la izquierda. Entonces ustedes mismos pueden hacer el cálculo para darse cuenta digamos, del color, ¿no?, que han tenido estas elecciones. Estas elecciones, como les decía, a la vez han celebrado elecciones legislativas, salvo el caso de El Salvador. En las elecciones legislativas lo que nos interesa es ver que, 2 tipos de situaciones. Una es en qué medida el presidente va a contar con un partido político medianamente mayoritario en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, con el cual tener diríamos, un gobierno fácil, ¿no? Y este extremo no se da prácticamente en América Latina, salvo en los 2 últimos casos, o los 2 casos más recientes, donde el Ejecutivo cuenta con mayoría cómoda en la Cámara. Muy cómoda en Bolivia, en las 2 cámaras, y cómoda en Uruguay, suficiente en Uruguay en las 2 cámaras. Lo cual no significa que en los otros 5 países el Ejecutivo tiene problemas a la hora de encontrar una mayoría. Y probablemente la nota más destacada para estos 5 casos, además, es la enorme fragmentación de la Cámara. Es decir, lo que llamamos el índice del número efectivo de partidos, que nos intenta medir de alguna manera con una formulita matemática muy simple, pues nos indica que el número de partidos en los poderes legislativos de América Latina se va incrementando, es decir, hay más partidos políticos. Se llega al paroxismo en el caso de Brasil, ¿no? En el caso de Brasil hay 28 partidos que están presentes en la Asamblea, en el Congreso, ¿no? Lo cual, imaginémonos, leía hace no sé si 48 horas una entrevista con Fernando Enrique Cardoso precisamente a propósito de esto, ¿no?, diciendo, pues eso es una locura, ¿no? Y es un caso que va a más, o sea que cada año hay más, ¿no? La fragmentación es brutal. Entonces, esto creo que lo tenemos que tener en cuenta a propósito de lo que luego vamos a hablar un poco del escenario. Y termino con
con dos cuestiones generales. O sea, la primera cuestión, intento responder a la primera pregunta, ¿no? Al primer titular, ¿no? La reelección en América Latina es la noticia. Entonces, la pregunta es ¿por qué la reelección? Yo creo que hay cuatro explicaciones que debemos explorar, ¿no? Y hay que explorarlas con cuidado y sabiendo que hay causas contextuales nacionales, que esta sería la primera cuestión. O sea, hay causas contextuales, por ejemplo, lo de Costa Rica es una causa contextual, es decir, una causa en la que de pronto un candidato que 6 meses antes de las elecciones, con un partido que sí, que es conocido por los costarricenses, pero no tenía una intención de voto inferior al 10%, de pronto empieza a subir y de pronto termina ganando la primera vuelta con muy poco margen de un puñado de decenas de miles de votos, exactamente 4 décimas al candidato gubernamental del gobierno saliente, y eso descompone totalmente la situación y hace que este candidato gubernamental, como he dicho, no se presente a las elecciones y entonces gane Solís. Ya digo que este es un caso muy particular, pero habría que analizarlo en el contexto costarricense. Y entonces, las otras 3 razones yo creo que podrían explicar, y además en Costa Rica no hubo reelección, digamos. Entonces, en los países donde hubo reelección, yo creo que hay 3 argumentos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. El primero, ya se ha dicho aquí en la presentación, la economía, aquellas famosas frases, la economía estúpido. La economía, aunque está ralentizada, aunque está en un momento digamos, que comienzan a avizorarse dificultades, la economía todavía va razonablemente bien en América Latina, o iba por lo menos razonablemente bien hasta el inicio de las campañas electorales. O sea, de hecho, ninguno de estos países, ni siquiera Brasil, que sería el que más se acerca, está en recesión, ¿no? Entonces, la economía da ventaja a los incumbentes, eso está clarísimo. El voto económico es un voto que sanciona cuando las cosas van mal al gobierno, pero si las cosas no van mal, o van, por lo menos están, y además se aprovecha uno de una inercia de haber ido bien las cosas en la década anterior, pues yo creo que el gobierno tiene un viento de cola que le hace poder ser renovado. En segundo lugar, yo creo que siempre, y aquí la literatura lo ha dicho mucho y sobre todo lo ha estudiado muchísimo en Estados Unidos, donde hay más empiria, no tanto por las elecciones federales, sino por las elecciones en los estados, a propósito de lo que hablamos, ¿no? Y por las elecciones en el Senado, que finalmente, o en el Senado o en la Cámara de Representantes, que finalmente son elecciones que se elige a una persona, ¿no? Entonces está muy estudiado que los incumbentes tienen siempre tienen ventaja sobre el que reta al incumbente. Eso es clarísimo, estadísticamente es claro. O sea, que en una situación normal el que está arriba es más conocido, tiene más recursos de todo tipo, desde recursos simbólicos, la gente le conoce, tiene más dinero, tiene más contactos, etcétera, y entonces es mucho más fácil para el incumbente ser reelegido, ¿no? Por eso un poco el tema de imponer reglas de no reelección. Pero ya vemos que las reglas de no reelección funcionan en cuanto a la persona, pero no funcionan en cuanto al partido en el gobierno, ¿no? O sea, esto parece evidente. Y la tercera razón, yo creo que hay lo que yo llamaría la inercia del ciclo político. Hay un ciclo político que yo creo que no se ha terminado, pero que probablemente está ya en la recta final. Esto yo lo digo con mucho cuidado y no quiero ser para nada pitoniso, y en ciencia política es muy peligroso ser pitoniso, ¿no? Y esto, desde luego, lo que voy a decir aquí no lo diría nunca por escrito, pero yo creo que ese ciclo está acabándose. O sea, que probablemente el año de cierre de este ciclo esté ya muy próximo, ¿no? O sea, esté muy próximo. Ahora me preguntan, ¿cuánto dura normalmente el ciclo político? Bueno, pues lo sabemos por la historia, digamos, por la historia también reciente europea nuestra. España hubo el ciclo de González, Inglaterra tuvo el ciclo, Reino Unido el ciclo de Thatcher, el ciclo alemán de Kohl. Pues estamos hablando de normalmente entre 12 y 15 años, es el ciclo político en circunstancias normales, ¿no? Y yo creo que esto va siendo así. O sea, Uruguay va a tener 15 años de ciclo político con el Frente Amplio, Brasil va a tener 16, entonces todo parecería indicar que ese ciclo, que es un ciclo, yo diría, biológico o de biopolítica, está a punto de agotarse. Y el último punto, entonces, ¿qué panorama? El panorama, y lo avanzo para luego, si quieren, la discusión, el panorama de
del futuro inmediato, o sea, el panorama de enero de 2015, cuando ya hayan tomado posesión los nuevos gobiernos y demás, mi titular sería que estamos pasando de presidencialismos o que es un escenario que oscila entre presidencialismos mayoritarios, que uno podría decir hegemónicos, ¿no?, usando la vieja terminología de Sartori, en el que encontraríamos de alguna manera, aunque no sea apropiado por lo que significa el país y por su institucionalidad y tal, pero podríamos incorporar aquí Uruguay, ya digo, solo desde esta perspectiva, no desde la perspectiva de la política que se implementa ni del liderazgo que existe, para nada, pero podríamos incorporar Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, que serían de este estilo de países de presidencialismos, ya digo, mayoritarios o hegemónicos, a los presidencialismos de coalición. O sea, yo creo que el gran reto en América Latina, y esto es también para los politólogos y los constitucionalistas, es una cosa fascinante, es gobiernos en los que el presidente está en minoría, pero además en clarísima minoría, ¿no? O sea, en la que su partido político no es ni el primero ni el segundo, a veces es el tercero. Por ejemplo, el presidente del Panamá, el partido político que le apoyó a la presidencia es el tercero en poder en el Congreso. Y el partido de Dilma apenas no llega al 20% de los diputados en el Congreso, ¿no? O sea, esto supone una ingeniería constitucional y una ingeniería política constante para buscar equilibrios en sistemas que no son parlamentarios, jugando con la lógica parlamentaria, ¿no? Ha podido ser exitoso cuando ha habido dinero. Los brasileños lo han hecho muy inteligentemente, es decir, tienen un gabinete de 40 ministros. ¿No? Claro, como hay 40 ministros, hay para repartir para todos los partidos de la coalición. Pero claro, en una situación a lo mejor que tengan que empezar a ajustar el gasto público y demás, entonces esta fiesta a lo mejor hay que reducirla y eso supone enfados en los miembros de la coalición, ¿no? Igual nos ocurre en el caso colombiano, en el caso costarricense y en el caso salvadoreño. Por eso son muy importantes las elecciones de ahora. Piensen ustedes que en el caso salvadoreño verdaderamente ahora está realmente el frente en el poder, porque Mauricio Funes, aunque había sido elegido por el Frente, siempre se le consideró un tibio, siempre se le consideró alguien que no era, y no lo era, del partido, y ahora no, ahora es la línea dura del partido la que está en la presidencia, ¿no? Y se enfrentan a unas elecciones que creo que van a ser muy interesantes para revalidar algunas de las cosas que estoy diciendo. Muchas gracias. Gracias. En esta gran fotografía de comienzo, ¿qué ha pasado en 2014 y qué significa lo que ha pasado en 2014? A Carlos Malamud, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué tendencias o qué cosas chocantes o no? O ¿qué novedades? ¿Qué se esperaba? ¿Qué no se esperaba? Bien, buenas noches y muchas gracias por estar aquí y por la invitación a poder estar aquí también. Quizás, como decía José Manuel, hay buenas y malas noticias en relación con las elecciones del año 14, un ciclo electoral que en realidad es mayor, va de 2013 a 2016, es decir, no es solamente que se haya votado en 2014, sino que el ciclo de 2013 a 2016 es un periodo de muy intensas elecciones en América Latina. En 16, si contamos 15 y 16 incluido, en 17 de los 19 países latinoamericanos va a haber elecciones presidenciales, lo que quiere decir que en este periodo, salvo México y Cuba por razones obvias, todos los demás países de América Latina han elegido o van a elegir presidente, y en el periodo 2009-2016 habrá 34 elecciones presidenciales, lo cual conecta con lo que planteaba Manuel. Y aquí quizás es donde tenemos la mejor noticia desde el punto de vista electoral y político para América Latina, que es, también como señalaba Manuel Alcántara, la persistencia desde 1982 en adelante, cuando podemos decir que se inicia esa ola de transiciones a la democracia, con sus ciclos, alternancias, periodos altos y bajos, pero prácticamente toda una serie de un proceso democrático que no ha disminuido. ¿Cuáles son las notas características y cuál es lo que más me ha llamado la atención? Quizás la mayor nota característica, pese a los resultados finales, es la incertidumbre que dominó
muchas de las elecciones que hemos visto este año. Es decir, es verdad que, salvo en los casos de Panamá y Costa Rica y Chile, si lo añadimos, no ha habido alternancia, pero la incertidumbre sobre el resultado final ha sido grande. Esto quiere decir que nos enfrentamos a elecciones cada vez más competidas, que de alguna manera tiene que ver con eso que también se planteaba sobre el fin de un ciclo. Y cuando hablo de elecciones competidas no me refiero únicamente a la segunda vuelta, sino también a la primera. Es decir, en los casos de El Salvador, de Costa Rica o de Uruguay, si bien en la segunda vuelta el resultado fue más o menos categórico, pero la primera sí estuvo plagada de incertidumbre o con una mayor incertidumbre, a tal punto que muchos analistas manejaban la posibilidad de que en algunos países, Brasil, Uruguay, por ejemplo, la alternancia pudiera estar cerca. Evidentemente no fue el resultado final, pero esa es evidentemente otra historia. La segunda cuestión tiene que ver con la persistencia de un fenómeno que ha venido creciendo e imponiéndose en la región desde ya prácticamente 20 años, que es la presencia creciente de la figura de la reelección. Esta moda por la reelección comienza de alguna manera, no es que no hubiera países que previamente no tenían la figura de la reelección, que sí lo sabía, pero esta nueva oleada por la reelección se inicia en el año 94, cuando Argentina modifica bajo la influencia de Carlos Menem su constitución para dar cabida a la figura de la reelección. Un fenómeno que luego es seguido por Fernando Henrique Cardoso en Brasil y por Fujimori en Perú, y que ya a comienzos del siglo XXI, con Chávez, Correa y Morales, pues adquiere un nuevo viso y una nueva etapa, pero evidentemente la figura de la reelección y de los cambios constitucionales para hacer posible la reelección tienen un precedente claro en la década de los 90. Con un añadido, y es que en algunos casos la figura de la reelección se convierte también en la figura de la reelección indefinida o la posibilidad de la reelección indefinida. Donde ya está vigente esta posibilidad es en Venezuela. La Suprema Corte ecuatoriana ha abierto las puertas para que, con una mera votación parlamentaria, donde el oficialismo tiene mayoría en el Congreso de Ecuador, sea posible la reforma de la Constitución sin referéndum para introducir la figura de la reelección indefinida. Y en Bolivia, evidentemente, todo queda a la discrecionalidad del presidente Evo Morales, que, si bien manifestó en su momento que la Constitución ponía fecha de caducidad a su mandato, luego cambió las reglas de juego. Por un lado, tenemos la posibilidad de que se aferre a la legalidad, pero por el otro lado también tenemos esa expresión que formuló más de una vez de que hemos llegado al poder para quedarnos. Es decir, que vamos a estar aquí 500 años, como el coloniaje estuvo también otros 500. Y las figuras en determinados gobiernos de una cierta tendencia a la perpetuación, creo que adquieren uno de sus puntos máximos y quizás también grotescos con la figura de Cristina Eterna. Digamos, cuando antes de las elecciones legislativas de 2011, donde fue derrotado el oficialismo, se planteaba la posibilidad de reformar la Constitución en Argentina para una nueva reelección, desde las filas del kirchnerismo se levanta precisamente esta figura de Cristina Eterna. De alguna manera
convirtiendo a Cristina Fernández en heredera de Eva Perón, que ganó la eternidad a partir del momento de su muerte. Pero esta figura de la reelección va acompañada también de otro fenómeno que es interesante analizar, que es no solamente el hecho de que los incumbentes cuando pueden se presentan para ser reelegidos, sino también el hecho de que muchos expresidentes que en su momento no pudieron presentarse a la reelección o se presentaron y quieren volver, lo hacen. Y quizás el caso más reciente es el último de Tabaré Vázquez, pero no es el único. Si vemos un poco en el horizonte lo que puede pasar en próximas elecciones y en algunos países, vemos que en República Dominicana Leonel Fernández aspira a volver, ya no a un tercer mandato, sino a un cuarto mandato, que en Costa Rica Figueres aspira a remozar el viejo partido liberacionista y convertirse en el sucesor de Solís, que en Chile, la cosa es más disputada en Chile, porque también en Chile, bueno, Michelle Bachelet ha vuelto, pero para las próximas parece que el menú es más complicado, es decir, no solo Piñera, Ricardo Lagos. Es decir, entonces, hay una tendencia ahí que no es que solo cierre las puertas a una cierta regeneración generacional, sino que traba las puertas a una cierta regeneración política que es necesaria. Es decir, no solamente hace falta la alternancia entre partidos, hace falta también que dentro de los partidos haya una cierta alternancia para oxigenar lo que ocurre ahí dentro. En tercer lugar, tenemos el tema de la segunda vuelta, que también, como planteaba Manuel Alcántara, ha tenido una cierta importancia creciente en la región y en algunos casos, como hemos visto, las elecciones se han resuelto en esta segunda vuelta. Lo que ocurre es que en lo referente a la segunda vuelta en América Latina hay bastante heterogeneidad en cuanto a los mecanismos empleados para que esta segunda vuelta tenga lugar. Hay países como Chile o como Brasil, donde a la segunda vuelta concurren las dos opciones más votadas cuando ningún candidato obtiene el 50% o más de los votos. Sin embargo, hay otros países donde, y Uruguay también es un ejemplo de esto, hay otros países donde se introducen sistemas corregidos. Caso de Argentina, caso de Bolivia, caso de Nicaragua. Y aquí, evidentemente, de alguna forma, lo que se está haciendo es quitando legitimidad al valor inicial de lo que el sistema de segunda vuelta intentaba introducir. Es decir, cuando se introduce el mecanismo de la segunda vuelta, lo que se pretende es que la autoridad electa en esa segunda vuelta tenga la mayoría clara, una mayoría clara que no había obtenido en la primera. Ahora, si se introduce un sistema corregido, esto evidentemente hace que, por ejemplo, un candidato que obtiene el 38%, aunque es verdad, con una clara diferencia con respecto al segundo, pero sea solo presidente con el 38% del voto electoral. De esto era algo que, por ejemplo, se quejaba Kirchner cuando fue elegido por primera y única vez, que fue elegido con el 22% de los votos, no hubo segunda vuelta, porque Menem, que era con el que iba a disputar esta segunda vuelta, se retiró, y esto hace que llegara al poder con solo el 22%, lo cual evidentemente le restó una legitimidad de origen importante. Y por último, tenemos en los nuevos gobiernos elegidos y una gran variedad de matices, ¿no? Planteaba Manuel Alcántara si eran de izquierda, de derecha, de centro o de más, pero también introducía otra cuestión,
y es si eran gobiernos de coalición o no. Y yo creo que este es un punto interesante e importante, porque no se trata únicamente de determinar el color ideológico del presidente, va mucho más allá. Yo creo que tenemos 3 casos interesantes de analizar y diferentes, ¿no? Por un lado, Bolivia, donde hay un gobierno monocolor, tanto desde el punto de vista partidario como desde el punto de vista ideológico. Uruguay, donde si bien hay un gobierno monocolor desde el punto de vista ideológico, podríamos decir, sin embargo, el Frente Amplio es una gran coalición de partidos. Y quizás el caso extremo sea el de Brasil, donde, si bien la percepción que uno tiene desde fuera es que es un gobierno monocolor tanto desde el punto de vista político como ideológico, en realidad no lo es ni desde un lado ni desde el otro. Es decir, el gobierno brasileño primero es producto de una gran coalición electoral que ni siquiera es de centro-izquierda, va desde la no del centro-derecha, desde la derecha a la izquierda, y en ese sentido es interesante ver no solamente quién es el vicepresidente de Dilma Rousseff, sino quién fue el vicepresidente de Lula da Silva. Y esto evidentemente otorga a la política latinoamericana un grado de necesidad de introducir matices y matizar los análisis mucho más allá de las generalizaciones al uso que estamos acostumbrados a escribir, o a leer o a escuchar. Yo creo que las perspectivas de futuro en América Latina abren las puertas a una situación interesante, y con esto voy a ir concluyendo, o voy a concluir, porque si esto de ir concluyendo puede dar... Exacto. Voy a concluir, que es el tema, por un lado, de la participación política de las clases medias emergentes. Es decir, nos hemos llenado la boca en los últimos años hablando de que el retroceso de la pobreza permitió la emergencia de nuevas clases medias. El tema es, desde el punto de vista que nos ocupa, bueno, ¿cómo se manifiestan políticamente esas clases medias? ¿Cuál es su grado de seguidismo, por llamarlo de alguna manera, a los gobiernos que hicieron posible esa emergencia? ¿Cuál es su grado de lealtad? ¿Son leales a quienes los promovió socialmente? ¿O su agenda de demandas políticas, sociales, económicas hace reclamar otras cosas y hace reclamar cambios? Y el caso brasileño está ahí y es importante para analizar. Y esto muy en relación con la nueva coyuntura económica que se está viviendo en América Latina. Porque, ¿qué nos dice esta nueva coyuntura económica? Pues que la época feliz, la época del viento de cola provocada por los precios de las commodities en alza, se ha acabado. No es que no haya más crecimiento, no es que estemos frente a una crisis, no. Pero esa época de alegrías permanentes, esa época ha terminado. ¿Y qué quiere decir desde el punto de vista de las políticas públicas? Pues que muchos gobiernos no tienen los recursos fiscales con los cuales seguir financiando muchas de sus políticas sociales. Y esto evidentemente puede incidir, o va a incidir, y ya está incidiendo, de hecho, en los procesos electorales que están en marcha. Por lo tanto, yo abriría ahí un foco de atención, bueno, a ver cómo se van a expresar estas clases medias en ascenso, y no solamente las clases medias en ascenso, pero del último proceso electoral brasileño, lo interesante fue que precisamente mientras las cosas estaban decantadas, por un lado, en los segmentos más altos de la población a favor de Aécio Neves y en los segmentos más pobres de la población a favor de Dilma Rousseff, el segmento social donde la elección estuvo mucho más disputada y competida fue precisamente en las clases medias. Y ahí es donde
se centró buena parte de la estrategia electoral de las campañas y donde se centró buena parte de la lucha electoral. Y esto es algo que podremos ver en los próximos años en muchos de los países de la región. Gracias. Muchas gracias. De lo que sabíamos en 2013 y lo que sabemos en 2014, Luis Esteban Manrique, ¿qué ha quedado claro? ¿Qué ha quedado reforzado? ¿Qué ha quedado oscuro? ¿Qué seguimos sin saber? ¿Qué es, en definitiva, para concluir esta primera tanda, o cuál es la fotografía del 14? Gracias, José Manuel. Bueno, en primer lugar, agradecer a Casa de América por tan gentil invitación y a ustedes por estar aquí. Bueno, yo soy periodista, estoy acostumbrado a no perder nunca la dimensión humana de las cosas y Nosotros sí. Bueno, pero tenemos una especial obligación los periodistas en hacerlo. Los académicos se pueden permitir hacer discursos un tanto más abstractos. Hablamos de las instituciones. Exactamente, esa es la diferencia. Y bueno, es que ha tenido mucho dramatismo las campañas de este año. Yo me gustaría centrarme solamente en los países sudamericanos, que son los que conozco mejor. Las elecciones en Brasil, en Colombia, en Bolivia y en Uruguay. Y traté de identificar qué es lo que se podía tener en común estos cuatro procesos, cuál es el hilo conductor, y encontré uno que creo que es bastante evidente y además que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en España. Durante muchos años la transición española fue la gran influencia del proceso político español en América Latina, pero ahora vemos con el fenómeno Podemos estamos un poco... el fenómeno se está revirtiendo porque los tres líderes de Podemos son latinoamericanistas. Juan Carlos Monedero ha vivido y ha trabajado en Venezuela con el gobierno de Chávez. Íñigo Errejón tiene su tesis doctoral sobre Bolivia y Pablo Iglesias es un gran lector de un politólogo argentino que se llama Ernesto Laclau, que murió hace poco. Laclau era un hombre que trabajó mucho en la formación de la construcción de la hegemonía. Viene de ahí su herencia marxista y su afición por Gramsci y por Gaetano Mosca, que también fue un politólogo italiano que se dedicó a estudiar cómo se forman las élites, las clases dirigentes en los países y cómo se construyen contraélites y unas élites desplazan a otras. Esto es algo que trabajaba Laclau y en su última entrevista que dio, porque murió en Sevilla, le dio un consejo a la gente de Podemos diciéndole que lo que debían hacer, no debería europeizarse América Latina, sino latinoamericanizar Europa, cosa que no me parece un consejo muy prudente. Sobre todo si estaba pensando, y en esto me dará la razón también Carlos, si estaba pensando en la Argentina, en su propio país, o en el Perú para tal caso. Bolivia, por ejemplo, es un país que tiene una renta per cápita de 3.000 euros. O sea, España son 30.000. O sea, estamos hablando de otro planeta. Es muy difícil que los procesos políticos latinoamericanos tengan una repercusión aquí. Bueno, de hecho, la gente Podemos ya está fijándose en Dinamarca o en Suecia, que me parece un poco más sensato. Les digo esto porque en estos cuatro procesos electorales ha tenido mucho que ver las élites, porque el Frente Amplio ganó las elecciones del 2004 desplazando al Partido Blanco y Colorado que gobernaba en Uruguay desde la independencia, 150 años. El MAS también, el Partido de los Trabajadores en Brasil es un fenómeno relativamente reciente, en los años 80, cuando Lula funda en el cinturón industrial de Sao Paulo el Partido de los Trabajadores, ¿no? Y eso tiene mucho que ver porque en el Perú ocurrió esto ya, y es una cosa que a mí me consta y creo que es una experiencia importante. En el Perú siempre decíamos que el Perú estaba gobernado alternativamente por incas y por virreyes, porque los presidentes blancos venían de la aristocracia de origen criollo colonial, y los cholos, o sea, los mestizos, ¿no?, eran militares golpistas, como el general Odría, como el general Juan Velasco Alvarado y como el general Sánchez Cerro. El último presidente de la aristocracia criolla que elegimos era un paisano mío, don Fernando Belaúnde Terry. Bueno, los Belaúnde son una vieja familia arequipeña
Y don Fernando Belaúnde decía que él es descendiente de un de la Torre, que fue uno de los fundadores de Arequipa. O sea, uno de los tatarabuelo estuvo el 15 de agosto del año 1531 cuando el maestre de campo García y Carabajal fundó Arequipa. Y era así. Además, Arequipa ha tenido grandes presidentes del Perú. Y bueno, tiene una vocación terrible por la política. Ismael Guzmán, el jefe de Sendero Luminoso, Vladimiro Montesinos, el superespía, el Rasputín de Fujimori, Mario Vargas Llosa, son todos mis paisanos. Es la pasión de la política y por esta razón la vieja aristocracia arequipeña tenía un derecho casi de origen por ser presidentes del Perú, pero esto acabó el año 80. El año 85 ganó las elecciones Alan García, que es García Pérez. O sea, su padre estuvo en la cárcel hasta que Alan tuvo 5 años, que no lo conoció a su padre. Y de la clase media, que era la base del partido, de la clase media baja. Luego elegimos a un inmigrante japonés que le ganó otro aristócrata criollo, como fue Mario Vargas Llosa. Luego vino Alejandro Toledo, que nació en un pueblo pobrísimo de la Sierra de Ancas y lustró zapatos cuando era niño en Chimbote. Y luego a Llanto Mala, que es una familia ayacuchana, y como ustedes lo ven, es un mestizo. O sea, incluso ahora no sirve de mucho ser blanco, al contrario, creo que es contraproducente. Se ha creado una élite nueva, además, que es paralela al surgimiento de una burguesía chola, una burguesía mestiza. Una de las grandes fortunas ahora en este momento del Perú son los Añaños, que es una familia ayacuchana que en los años 80 comenzaron a hacer gaseosas, que además las vendían en botellas recicladas, limpiaban botellas de cerveza, ahí vendían. Y saben ustedes, acabo de leer hace unas semanas un artículo en el Financial Times, el grupo de los Añaños tiene el 40% del mercado de las gaseosas de Indonesia. Indonesia es el tercer país más poblado del mundo después de China y de la India, y ahora van a entrar al mercado de la China. Mueven $2.000 millones anuales. Esto es un imperio que han construido una familia mestiza ayacuchana entre los años 80 y ahora. Entonces, esto está pasando en Bolivia, y porque también Evo Morales significa ese ascenso de una nueva élite mestiza. Antes un indio aymara no tenía la menor oportunidad ni de soñar de ser diputado. Ha ganado ya la tercera elección consecutiva con el 60% de los votos. Evo tuvo 5 hermanos, 3 de ellos murieron de niños, porque la mortalidad infantil era terrible. Morían además de gripes, de tuberculosis, cosas brutales, y eso el Evo lo cuenta mucho, y en ese sentido el MAS, el partido oficialista de Bolivia, representa eso, es una nueva élite que además está acompañado del ascenso de una burguesía chola, mestiza o india directamente, aymara. Y en Brasil fue bastante curioso porque Lula también era un pau de arará. Esos los inmigrantes que venían del nordeste del Brasil a Sao Paulo. Pau de arará es como porque venían en camiones, era gente muy pobre. Y de hecho, yo creo que Lula no terminó el colegio, comenzó a trabajar como obrero metalúrgico desde muy pronto. Y él fundó el Partido de los Trabajadores como una élite alternativa. Pero claro, cuando él fue elegido en 2002, el lema de su campaña fue Luliña, paz y amor. Esta vez no. O sea, esta vez fue la confrontación brutal contra Aécio Neves. Porque, claro, Aécio Neves es nieto de Tancredo Neves, que fue presidente elegido, no tomó posesión, pero fue gobernador de Minas Gerais, ¿no? Es un playboy. Toda la vida fue un hombre que le gustaba mucho la jet set, aparecer en las revistas del corazón. Está casado en un segundo matrimonio con una modelo guapísima, 20 años menor que él. Y el PT, que tiene un aparato de propagandistas y asesores electorales que se han hecho famosos porque están asesorando a campañas en toda América Latina. Joao Santana, por ejemplo, un argentino brasileño que se llama Fabre, que ha trabajado con Humala. Vienen de la cantera del PT, y le acusaron de ser el candidato a los banqueros, de haber construido un aeropuerto con dinero público en Minas Gerais al lado de una de sus propiedades. O sea, fue una campaña a muerte, lo han destrozado. Y además Lula fue a Minas Gerais, dijo, ese es un hijo de papá.
y los brasileños saben lo que eso significa porque hay dinastías. Los Arney son los caciques de Maranhão, los Collor de Melo son los caciques de Alagoas. ¿Se acuerdan ustedes de Fernando Collor de Melo? Fernando Collor de Melo, su padre era senador. Él asesinó, mató a un rival político en el Congreso. Creo que era Río de Janeiro todavía en esos años. Nunca le hicieron nada, porque era el senador Collor de Melo, era intocable. Ahora con los escándalos de Petrobras, ¿no? Que han caído grandes ejecutivos de Odebrecht, de Camargo, de las grandes constructoras, eso no se veía, eso es completamente nuevo en Brasil. Y de hecho el fiscal general dijo, pues me parece muy saludable porque aquí en Brasil siempre hubo la justicia de las 3P. Los únicos que iban a la cárcel eran las putas, los pretos y los pobres. Pretos se dicen negros en Brasil. Eso lo acaba de decir el fiscal general. Ha cambiado las cosas, ¿no? Se ha renovado la élite. Dilma Rousseff es hija de un inmigrante búlgaro, radical de izquierda. No sé si era judío, es probable. Pero el hecho de que Dilma Rousseff fue militante de un partido trotskista ultra, estuvo detenida, torturada. Entonces, esos viejos caciques, las viejas dinastías políticas brasileñas ya no tienen la legitimidad de antes. Es posible que aparezca un obrero metalúrgico que ahora puede ser presidente del Brasil. Y en Uruguay es un poco más o menos lo mismo, porque tanto Mujica como Tabaré Vázquez vienen de sectores de clase media, en fin, de una nueva élite también. Y de hecho se enfrentó Tabaré Vázquez en estas elecciones con Lacalle Pou, que es hijo de un presidente y vive en un barrio riquísimo en Montevideo. O sea, este ascenso de los partidos radicales de izquierda, pero que además están gobernando con mucha sensatez, tanto Evo Morales como los dos gobiernos que ha tenido el Frente Amplio han tenido un manejo macroeconómico muy prudente, la economía ha crecido y ha sido un manejo bastante sensato y que ha sido recompensado con la votación popular. Entonces, es básicamente lo que quería decirles, porque esto, como les digo, lo que yo vi en los años que viví en el Perú en los años 80, de cómo quiebra una vieja clase política que incluso tenía orígenes familiares de la nobleza colonial, y se han renovado los partidos, se han renovado las élites, y en Bolivia ha sucedido exactamente lo mismo, ¿no? Y incluso tiene una connotación étnica por el hecho de que sea un Aymara el presidente de Bolivia en estos momentos, y también hay un claro paralelismo con Brasil y Uruguay. Creo que esa es una... Ahora, ¿cuánto puede durar esto? No lo sé. Yo creo que ya el PT está en Brasil está en un momento crítico, probablemente el modelo está agotado, entonces no se pueden enquistar, pero crearon una nueva élite y esto es bastante evidente. Y como les digo, tiene mucho que ver con la teorización de los partidos de izquierda, porque justamente todos tienen raíces gramscianas y en la creación de las nuevas hegemonías y de los nuevos grupos de élite. Gracias. Bueno, han salido aquí suficientes asuntos como para que enseguida podamos entrar en debate. Antes de eso, a mí me gustaría volver a algunas de las cosas que han surgido. Si se acabó la fiesta en el sentido de que no es que no se va a dejar de crecer, no es que no va a haber recuperaciones, pero si esta década de dinero de sobra gracias a alguna de las materias primas está ahora llegando al final, ¿en qué tipo de conflictos sociales y qué repercusión electoral van a tener? El poder es más volátil, es más complicado. Esas clases medias, 50, 60 millones de personas que en diferentes países han entrado, ¿cómo se van a comportar? Sus lealtades, creo que hablaba Carlos, ¿las van a depositar en las fuerzas políticas que les han permitido llegar allí o les van a reclamar a esas fuerzas mucho más y si no las van a abandonar? Es decir, esta situación económica, digamos que también normal, igual que la política, afortunadamente normal, casi ya y ojalá hasta el aburrimiento, 30 años votando en general, ¿hacia qué tipo de elecciones, hacia qué tipo de confrontaciones vamos o estamos yendo?
Yo siempre suelo decir, y que inicio muchas de mis intervenciones sobre América Latina diciendo que generalizar sobre la región es complicado o imposible. Y en eso también. Es decir, es verdad que se acabó la fiesta, pero no para todos se acabó la fiesta de la misma manera, ni se va a acabar la fiesta de la misma manera. Es evidente que hay países que vienen haciendo sus deberes desde hace mucho tiempo y hay países que no han hecho sus deberes en absoluto y que van a pagar muy caro, y ya están pagando muy caro este fin de fiesta. También es evidente que en la medida en que los países o algunos países continúen, por un lado, su política de reformas estructurales y aumenten la productividad, podrán compensar más que eficazmente esta pérdida de impulso que significa la bajada de las materias primas. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el futuro de muchos países de la región se va a jugar en los próximos años en la capacidad de los políticos y de las políticas públicas para situar a estos países bien de acuerdo con los nuevos vientos que soplan en el contexto internacional, o para aumentar todavía el foso que los separa y los aísla del mundo. Entonces, países como Argentina y Venezuela van a tener muy difícil recolocarse, y otros como Colombia, como Perú o como Chile, pese a las dificultades, lo van a tener más sencillo. Entonces, de alguna manera, las próximas elecciones van a tener en cuenta distintas circunstancias que ya están incidiendo y vienen incidiendo de forma constante, que son, por un lado, cómo están estructurados los sistemas de partidos. Es decir, decía Luis Esteban que, bueno, que en algunos países el MAS, por ejemplo, es un fenómeno reciente, o el PT es relativamente reciente, pero en Colombia, por ejemplo, el Partido Liberal viene de hace mucho tiempo. Sí, claro, es 19. O en Uruguay, es decir, cuando se habla de blancos y colorados, o del Partido Nacional y el Partido Colorado, no hay que olvidarse que no eran el mismo partido. Es decir, No, claro. competían duramente por el control político. Entonces, por un lado, el sistema de partidos; por otro lado, las instituciones, cómo funcionan las instituciones, que no en todos sitios funcionan de la misma manera. Hay países donde funcionan más eficazmente que en otros. Y, sobre todo, qué políticas públicas se den los gobiernos para encauzar esas nuevas demandas de los sectores en ascenso. Es decir, lo vimos claro en el caso brasileño, donde las demandas tenían que ver con un mejor acceso a los servicios públicos, pero también mejores servicios públicos, mejor educación, mejor sanidad, mejores transportes. Y en la medida en que esto pueda ser satisfecho, y aquí hay un terreno donde evidentemente queda mucho por jugar en América Latina, que es el de las reformas fiscales. Es decir, no nos olvidemos que, salvo algunos casos concretos, Brasil es uno, Argentina es otro con sus distorsiones, pero la presión fiscal es enormemente baja. En México, por ejemplo, no supera el 16% del PIB. En América Central está entre el 10 y el 15%. Hay países donde la presión fiscal es muy baja, y con esto, evidentemente, sostener no solamente políticas públicas, sino la construcción del propio Estado es imposible. Y esto, evidentemente, es una tarea pendiente. Entonces, es en este contexto que evidentemente se va a sustanciar. Sí, yo me sumo lo que acaba de decir Carlos, era lo que tenía pensado decir, ¿no? Durante esta época que ha habido una estabilidad objetiva en todos los países, hay un problema, de cuello de botella que no se ha resuelto, y es este que acaba de decir Carlos, ¿no? Yo creo que ahí la mayoría, por esas excepciones que también él ha señalado, sobre todo de Brasil, y no viene también por los casos que estamos hablando de Chile, pero que se ha quedado pendiente, que es el tema de la reforma fiscal, y esto tiene a su vez otra serie de conexiones
si se quieren, pequeños detalles, cosas que no le damos mucha importancia. Por ejemplo, la región sigue muy rezagada en tener una administración pública medianamente profesionalizada, medianamente, digamos, competitiva, competente, seleccionada por criterios de libertad, de mérito, de eficiencia y demás. O sea, sigue habiendo un cuello de botella ahí enorme, con lo cual no estoy reivindicando ni un Estado grande, ni una administración pública, una burocracia enorme, no, sino simplemente que haya cuerpos de servidores del Estado, de servicio público, de servicio civil, como en muchos países se dice, generado y gestado a través de criterios modernos, ¿no? Igual ocurre, ¿no?, con la pendiente, también igualmente en muchos casos, reforma del tejido del transporte, ¿no?, de los transportes, ¿no? O sea, sigue siendo calamitoso los viajes interiores de la mayoría de los países de América Latina, los problemas de comunicación, también de nuevo es un cuello de botella también para la propia economía, para la movilidad de la gente y demás. Y eso no se ha hecho. Yo creo que eso se ha perdido, se ha avanzado, pero se ha perdido en general bastante el tiempo, ¿no? Por uno de los países que estamos hablando, Colombia, sigue siendo una tortura el viaje en Colombia por carretera en distancias que sí, de acuerdo que Colombia es montañosa, pero en distancias que en principio deberían permitir unas velocidades medias de 80, 85 kilómetros a la hora, no estoy diciendo 100 kilómetros a la hora, y eso todavía es imposible, ¿no? O sea, seguimos estando, pues yo qué sé, para ir de Bogotá a Bucaramanga o a Medellín es una locura, y entonces la gente tiene que seguir tomando el avión, etcétera, y claro, el avión para los sectores de negocios o demás puede ser la vía normal, pero para los ciudadanos más del común pues no está todavía a su alcance. Y bueno, y por introducir, José Manuel, un tema que planteabas al principio y por referirme un poquito a los países de América Central, algo que va a incidir en ellos es las elecciones, y más que las elecciones de Estados Unidos, la reciente decisión del Ejecutivo de Estados Unidos de esta suerte de regularización, ¿no?, de 5 millones de migrantes, porque eso para las tres economías, pero sobre todo para la salvadoreña, es fundamental, ¿no? Los recursos, las remesas de extranjeros en El Salvador es el principal rubro de la economía salvadoreña, ¿no? Entonces, eso significa que de esos 5 millones va a haber un buen puñado de migrantes salvadoreños que van a respirar, que van a pensar que entonces, bueno, que pueden seguir mandando sus pequeños ahorros. Entonces esto es una buena noticia, yo creo, para ese sector de la economía salvadoreña, y también en cierta medida para Panamá, quizás menos para Costa Rica, ¿no? También referirme a que creo que hay una parte que no, sobre todo que toca a los países, no países que estamos hablando hoy, ¿no?, que es el tema de la violencia, ¿no?, y el tema de toda la descomposición del Estado, que ya digo, curiosamente, en los países que estamos hablando no es un objeto, quizás un poquito en El Salvador, pero no es el objeto que domina la política, pero que también de alguna manera contagia a los otros países de la región, ¿no? La región cada vez está destinando más fondos a seguridad privada, ¿no? Y eso pues también es un lastre en el crecimiento económico, y es una distorsión y una distracción en las políticas públicas, ¿no? Sí, en ese sentido, perdón, no ha habido elecciones este año, no las hay en este ciclo, pero México es quizá la principal preocupación. Va a haber elecciones legislativas. Legislativas en junio. Ahora, sí, julio, ¿no? eso es. Sí. Pero es quizá el principal problema desde este punto de vista. Perdón, ibas a intervenir, Luis Esteban. Sí, bueno, claro que está Manuel Santos Colombia, y me olvidé de mencionar que era el cuarto país que tenía una lectura también del lado de las élites, pero por el lado de la excepción. El Santos es también una de las viejas familias del patriciado criollo, eran propietarios del diario El Tiempo de Bogotá hasta hace nada. Y gobiernan todavía los virreyes. Exactamente, gobiernan los virreyes, porque en la realidad la familia Santos es como son los Miró Quesada en el Perú, que son los dueños del comercio desde el 1850. Es decir, ya tienen séptima, octava generación, son la familia real del Perú.
Y en ese papel lo hacen en Chile los Edwards, que son los dueños del Mercurio, que también es el diario más importante del país, o el papel que tuvieron los Mitre en la Nación de Buenos Aires, ¿no? Es una aristocracia del espíritu y de la inteligencia, además de la... pero de este perfil también de orígenes familiares coloniales. ¿Por qué en Colombia sigue gobernando este patriciado criollo? Probablemente porque se han comportado siempre con una mayor responsabilidad, son más nacionalistas. Yo lo explicaría de ese modo. Por ejemplo, el tipo de casta que representa, y en ese sentido legítimamente, ¿no? Porque Álvaro Uribe, saben ustedes que es un muy buen jinete, pero ¿por qué es un buen jinete? Porque tiene caballos. ¿Y por qué tiene caballos? Porque tiene un fundo, son terratenientes. Álvaro Uribe fue Turbay era hijo de migrantes. Sí, claro. ¿Quién? Turbay. Ah, Turbay, claro. Pero es probable que sea una excepción. Pero... No, no es una excepción. Es decir, vamos a ver. Evidentemente... Pero una cosita... hay élites o sectores de las élites que vienen de la época de la colonia y están ahí, pero en los 200 años de vida independiente... Ah, sí, evidentemente. Ha habido una renovación de las élites y una acumulación... Pero en algunos países más que en otros. Sí, pero... A eso me refería. Pero tenemos una renovación de las élites y lo que no hay es llegada de nuevas élites y expulsión de las otras. Es decir, lo que hace... Pero también convengamos que Colombia es un país con menor influencia de la inmigración europea a finales del 19-20, es más pequeña en comparación, y también es un país de los grandes que no ha tenido una revolución en términos de los Collier, de movilización popular. Pero salvo la inmigración de origen sirio-libanés. Sí, pero muy pequeño. Muy pequeño. No lo podemos comparar con la migración recibida por los italianos o en Brasil o en Argentina, claro. ¿no? Bueno, pero en todo caso, el dato, por ejemplo, que Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, pero su padre fue gobernador de Antioquia, y su abuelo fue gobernador de Antioquia, ¿o no, Guillermo? Y Antioquia es el departamento más rico de Colombia, la capital es Medellín, que es un auténtico dínamo económico, ¿no? Y eso es una cosa que, por ejemplo, en Venezuela no ocurre. En Venezuela Chávez era un sambo, y él decía que era un sambo, es un mestizo de negro indio. O sea, Venezuela ha podido renovar sus élites un poco mano militar y un poco al caballazo, pero lo ha hecho. En cambio, en Colombia no. Ese es uno de los grandes misterios de que yo creo que deberíamos estudiar los latinoamericanos, porque está lleno de muchas lecciones interesantes para la región.